Bueno, vamos a empezar a grabar la sesión de hoy. Empezamos, voy compartiendo como en otras ocasiones. Vale, yo creo que se ve. Bueno, ya dejo de compartir y comparto de nuevo y así no hay problema. Que pueda. Un momento, dejar de compartir. Y ahora vuelvo a compartir y así me evito empezar a compartir. Vale, sí, ya está en el círculo. Bueno, esto es lo que dimos en la primera sesión. Acordaos que estamos en el tema 4, Derecho Constitucional, un tema bastante largo que se ha ampliado más porque antes eran 7 temas hace 3 años y ahora lo han convertido en un solo tema y es que encima lo que han hecho es aumentar más. Una parte, no mucho, pero ya era largo y han aumentado algo. Aquí lo que estuvimos hablando sobre todo era de lo más importante, porque tenemos que acordarnos pues un poco de qué es la Constitución, ley de leyes y demás, pero lo más importante que teníamos era las fechas. O sea, cuando estamos diciendo las fechas, cuando se aprueba, cuando se ratifica, se aprueba el 31 de octubre y después ya nos vamos ya a diciembre todas las fechas. El 6, que es las fiestas, es cuando lo ratificamos, el referéndum, y después se sanciona y promulga con el rey el 27, dejan el Santos Inocentes por el medio porque no hay nada, y el 29 lo publican en el BOE y entra a vigor el mismo día de su publicación. Después hay algunas veces, pero no están preguntando nada, es sobre el tema que estuvimos comentando de algunas características, pues que es flexible, ambigua, etcétera. Son cuestiones que de momento no las vamos a tocar porque hace muchísimos años que no se incluyen. Eso sí, acordaros, esto es lo que comenté también, tenemos que fijarnos ya no solo a lo mejor los capítulos, pero sobre todo el nombre de los títulos, que el título 1 es el derecho de los derechos y deberes fundamentales, el título 2 de la Corona, el título 3 de las Cortes Generales, etcétera. O te preguntan, ¿cuál es el título de la organización territorial del Estado? El 5, el 6, el 7, el 8, el 8, ¿no? Podrían ahondar algo más y preguntar por lo menos los capítulos. Por ejemplo, ¿dónde hay capítulos? Pues en el título 1 y saber que el nombre por lo menos de los 5 capítulos. O de las Cortes Generales, que es el primero, segundo y tercero, de las cámaras, elaboración de leyes y tratados internacionales. O en el título 8, cuando nos está hablando de los 3 capítulos que tiene la organización territorial del Estado y cuál nombre. No lo han hecho nunca, no lo han hecho nunca, preguntaron por un capítulo. Lo que han preguntado es título. Pero bueno, si nos acordamos por lo menos hasta ahí, aunque no vayamos a las secciones, y podemos irnos por lo menos que nos vaya sonando, pues siempre viene bien. Ya nos fijaremos al final también que sí que han preguntado cuántas disposiciones adicionales hay, transitorias, ya lo veremos también al final, cuando lleguemos al final de la Constitución. Bueno, en el preámbulo lo dijimos que era muy importante el fijarnos en los detalles de, por ejemplo, que ha señalado ahora también aquí en amarillo, que no estaba, porque poníamos en relación tanto la nación española deseando establecer que justicia, libertad y seguridad. Y veíamos que en el artículo 1, justicia y libertad también estaban como valores superiores, seguridad no. Vamos a fijarnos ahora en el título 1 y fijarnos como valor superior del elemento jurídico, justicia, libertad, y añadimos igualdad y pluralismo político. Pero aquí ya no está seguridad, por lo tanto, si preguntan como valores superiores y nos ponen seguridad, no está. Pero si nos preguntan lo primero que aparece en el preámbulo, lo que no podemos es añadir igualdad o pluralismo político. Más lentos. Igualdad o pluralismo político, porque lo que nos habla es de justicia, libertad y seguridad. Cuidado que no nos mezclen ambos artículos. Una cosa es la nación española deseando establecer, y son estos 3, y otra cosa los valores superiores. Después es un poco de lectura, pero lo que han preguntado alguna vez, ¿qué se debe establecer en el preámbulo? Una sociedad, y empiezan a poner democrática avanzada, o otra cosa hay que no es avanzada, o democrática que no es avanzada, o sea, es democrática y avanzada. Y otra pregunta que pusieron, no hace mucho tampoco, colaborar al fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de España, todos los pueblos del mundo, todos los pueblos de la tierra. O sea, entonces estos son los que pueblos de la tierra, no pueblos de España, ni mundiales, ni nada de eso. Entonces, un poco es lo que. ¿Quién lo aprueba? Por lo tanto, esta cuestión pues, lo aprueba las Cortes, que ratifica el día 6, acordados el pueblo español, y
Se publicó en el BOE en 1978 o el 29. El artículo 1, fijaros esto que os he dicho de los valores superiores, estamos repasando el que no pues, podría haber de forma más de forma mucho más detallada, por decirlo de alguna forma, la primera sesión, pero sí que me interesa, pues sobre todo por los que estáis empezando ahora, pues ver un poco estos artículos, lo más importante de los artículos que hemos visto. ¿En quién reside la soberanía nacional? En el pueblo español. ¿Cuál es la forma política del Estado? La monarquía parlamentaria, que hace mucho que no lo tenemos, ¿no? Bueno, ahí cómo se reconoce, se integra. Lo importante aquí, un momento que se me ha ido, es qué garantiza, ¿no? Españoles, o sea, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. ¿Y qué es el principio para todas estas autonomías, nacionalidades y regiones? Proporcionalidad, seguridad, solidaridad. Cuidado, que es solidaridad. O sea, sería solidaridad. Y bueno, ¿cuál es la lengua española oficial del Estado? El castellano, no el español. ¿O cuál es la lengua oficial del Estado? No es el español, es el castellano. Bueno, las demás lenguas son oficiales, por lo menos en sus comunidades autónomas. Y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas, ¿de qué será objeto? Especial respeto y protección. Porque otras veces te ponían especial respeto y veneración. O especial protección y veneración. No, especial respeto y protección. Son palabras que tenemos que irnos fijando. Bueno, esto de la bandera de España, las tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja, y la amarilla es doble, ¿no? Edificios públicos y actos oficiales, no al revés. Comentábamos cuál es la capital del Estado, la Villa de Madrid, no la capital de Madrid. Y los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, los colegios que vamos a ver más adelante. ¿Cómo va a ser la estructura interna de todos estos democráticos? Pregunta también que ha hecho en varias cuestiones, ¿no? ¿Y quién se encarga de garantizar o cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? ¿O quién se encarga al revés? Te dicen ya, te dicen garantizar la seguridad e independencia de España. ¿De quién es misión? De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Municipal, no sé, cualquier cosa de estas, no, es de las Fuerzas Armadas. ¿O cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Podríamos decir que más que misión, misiones, porque son más bien dos: garantizar la seguridad e independencia de España y defender integridad territorial y ordenamiento constitucional. Y lógicamente una ley orgánica, no es un real decreto lo que nos va a marcar las bases. Bueno, ciudadanos, poderes públicos tienen que buscar que se hagan reales y efectivas, todas las condiciones para promover esa libertad y seguridad. ¿Y qué principios se garantizan en la Constitución? Que a veces lo que han preguntado, a veces lo que han preguntado es cuál de estos principios no aparecen fijados en el artículo 29.3 de la Constitución, y te pone legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, y después te ponen, a lo mejor en el artículo 9.3 no te aparece pues otro que a veces no pondrían solidaridad, porque en verdad no aparece en el 9.3, pero aparece en otro. Pondrían algo que suene bien, pero que no esté dentro de cualquier otro principio de otro artículo, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos un poco, y después estuve explicando lo que era cada uno de estos principios, un poco, sobre todo en la última parte: interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que quiere decir la responsabilidad y la intervención en la arbitrariedad, en que no sean arbitrarios, en que no hagan lo que les dé la gana, de los poderes públicos, o sea, que se les controle, digamos. Después el artículo 10. Esta la preguntaban: la dignidad de la persona, ¿qué es un fundamento, por ejemplo? ¿O de qué es fundamento? Del orden político y la paz social. O al revés, será un fundamento del orden político y de la paz social, diga la incorrecta. Dignidad de la persona, derechos inviolables que son inherentes, libre desarrollo de la personalidad, y te ponen otra que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, y estos se interpretarán de acuerdo a los derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados que, cuidado, importante, siempre que las mismas hayan sido ratificados, no cualquier tratado. Si no pone lo de ratificados por España, estaría mal. El 11, aquí volvemos un poco a, bueno, sobre todo que ningún español de origen, puede ser privado, y el Estado tendrá, podrá concertar tratados de doble nacionalidad. ¿Pero con quién? ¿Con todos los países? No. Con países iberoamericanos, pero también, o sea, algunos más. Cualquiera que haya tenido o tenga algún tipo de vinculación con España. Podrá tener la nacionalidad de ese país y la nacionalidad española. Las dos. Bueno, la mayoría de edad son los 18 años, y los extranjeros pues gozan en España las libertades
públicas que aparecen aquí, porque esto es para todas las personas, por el mero hecho de las personas, derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Pero después acordaros que hubo dos también modificaciones, una del artículo 13 y otro el 135. El 135 fue el artículo completamente diferente, o sea, cambiaron todo, y en este añadieron solamente lo que aparece ahí en azul, que es pasivo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, para ser alcalde puede ser elegido, o sea, puede elegir y ser elegido una persona que sea extranjera, digamos. O sea, por lo tanto, pone que los españoles sean titulares, salvo que los criterios, pero claro, cuando haya criterios de reciprocidad. O sea, por ejemplo, una persona que sea extranjera podrá ser alcalde, podrá también votar a otros para que sean alcalde, siempre y cuando, si vamos a su país, nosotros podamos hacer lo mismo. Eso es lo que quiere decir reciprocidad. Bueno, un poco lo de extradición es para pedir, por ejemplo, que un país que no sea la Unión Europea, que queramos detenerlo, queramos procesarlo aquí en España, pues que le traigamos, eh, que le em, que le pidamos, solicitamos a ese país, pero a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, un montón de documentos para que nos lo extraditen, nos los traigan. Eso es lo mismo que a nivel europeo, pero no se llama extradición, se llama orden de detención europea, que veremos en procesal. Un momento que voy a aprovechar y bajo un poco porque se ve demasiado, por lo menos quito un poco de energía. Uy, se me ha ido. Ah, vale, está aquí. Vale, perfecto. Un momento. Vale, está bien. Bueno, la ley establecerá, lógicamente, pues lo que se indica. Esta reforma fue en el año 92. Es la primera reforma que hubo de la Constitución. Después ha habido reforma del 135. Son las dos únicas reformas, aunque estamos esperando otra posible reforma en el del artículo 49 de la Constitución. Todavía están trabajando en ella. Nos quedamos en este artículo 14, que al final es un artículo muy importante porque no solo no deja de ser un derecho fundamental, sino también son principios fundamentales, es un principio fundamental también a la vez, porque es el derecho de igualdad, que también a la vez es un principio de igualdad, y es que esto principio va a informar toda la legislación española. Por eso las cuestiones de igualdad desde el punto de vista entre, por ejemplo, intersexos, por ejemplo, que vemos tan a menudo, ¿no? Y ¿cómo son los españoles? Iguales ante la ley y, por lo tanto, sin discriminación alguna. ¿Por qué tipo de razón? ¿Cuál es la que no aparece expresamente aquí en el artículo 14? Pues te ponen raza, sexo, religión y te dicen edad. Edad no aparece expresamente, pero eso no quiere decir que no esté dentro de este artículo. Sí está dentro de este artículo porque, aparte de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, dicen cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, está claro que también entrarían otras cuantas. Aquí estaríamos hablando en verdad de números apertus en ese sentido. Bueno, el artículo 15, ya nos vamos a esta sección de los derechos fundamentales y libertades públicas. Nos fijamos en que, bueno, vida, integridad física, moral, todos tenemos ese derecho, lógicamente, a la vida, integridad física y moral. Y esto, sobre todo, más que nada, desde el punto de vista que nadie nos puede torturar. Esto hay distintos eh, digamos, tratados o convenios o incluso códigos, vamos a llamar, de conducta de la policía o de agentes encargados de hacer cumplir la ley, en los cuales nos hemos basado incluso antes de la propia Constitución, porque están, por ejemplo, hay uno que es de la Asamblea de Naciones Unidas, que es del 17 de diciembre de 1979. Entonces, fijemos cómo nos hemos ido basando, bueno, en otros anteriores, porque se fue posterior, porque fijaros que es 17 de diciembre, un año posterior a la propia Constitución, que fue en el 78, pero hay otros del 49. O sea, entonces vemos cómo sí que hay otros posteriores también, del Código de Conducta, el Código Ético de Conducta, en 2001. Hay otro posterior también, que es el de Declaración de la Policía, que es de, si no recuerdo mal, del 2000 poco también. O sea, vemos cómo han ido después también, pero todo con reflejo a, por ejemplo, a 1948, que tiene cuestiones desde el punto de vista de la Declaración de Derechos Humanos. Y otro tratado posterior también, que es de 1985-86, que es el de penas de tratos, una convención internacional sobre tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes para controlar, y que eso lo han ratificado todos los países. O sea que, por lo tanto, vemos cómo también es anterior, lo que para que lo ratificamos nosotros posteriormente. Por eso digo 1985.
Bueno, después tenemos claro, ya sé por qué, porque me lo he ido bajando un momento que voy donde estábamos, porque lo he ido bajando así. Vale, un momento que voy mejor con la flecha, porque si no... Vale, estábamos aquí. Por lo tanto, queda abolida la pena de muerte, pero siempre, hombre, ahora mismo tendría que ponerlo claramente. ¿Qué dice la Constitución? Pues lo que dice la Constitución es el salvo. O sea, tenemos que, si nos preguntan la Constitución, que basa en la Constitución, la Constitución dice, dice que queda abolida la pena de muerte siempre. No, porque dice salvo. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tipo de guerra. Esa sería la buena. ¿Qué sucede? Que en tiempos de guerra nuestras leyes penales militares ahora, actualmente dice que está abolida, pero en cualquier momento puede cambiar. ¿Por qué? Porque la Constitución lo permite. Entonces, ahora, actualmente sí que está abolida, pero claro, si te están preguntando la Constitución, siempre no. La Constitución te dice este salvo. Tenemos que decir lo que dice la Constitución. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, y después tenemos otro tipo de libertades, como la libertad ideológica, la libertad religiosa, de culto, etcétera, ¿no? O sea, todo el tema al final que tiene que ver que nadie puede ser obligado, pues lógicamente, a declarar su ideología religiosa, etcétera, ¿no? Ni tampoco ninguna confesión. O sea, ¿hay alguna confesión que sea estatal? ¿La Iglesia, la religión católica es estatal? No. No hay ninguna religión estatal. Otra cosa es que sí que pone ahí, y que esto lo quisieron reformar, pero cuesta reformarlo, ¿no? Es que al hablar de que los poderes públicos van a mantener relaciones con todas las creencias religiosas que tenga la sociedad española, sí que ha dicho eh, y ha nombrado la Iglesia Católica como una de ellas, ¿no? Pero pone y las demás confesiones. ¿Qué sucede? Que claro, lógicamente lo que tenían que haber hecho es a lo mejor para que esto era 1978 era distinto, mantener las consiguientes relaciones de cooperación con todas las confesiones y ya está. Lo que pasa es que en su momento, pues en el 1978 la Iglesia Católica tenía mucho peso y se puso como al final es con todas, pero ya aparece ahí como tal, ¿no? En ese sentido. Entonces, si nos preguntan, hay que ponerlo tal cual, con la Iglesia Católica y las demás confesiones, aunque tenga un poco, digamos, algo de preeminencia, digamos, en este caso, ¿no? Bueno, después otra cosa es, ya si seguimos el articulado, que es lo que tenéis que hacer, porque las preguntas caen objetivamente de aquí, por eso tenemos que fijarnos e irnos haciendo preguntas, es que toda persona tiene derecho a ¿qué? Libertad y a la seguridad. Por lo tanto, aquí tiene que ver claramente ya el 17 con lo que vamos a desarrollar en derecho procesal, como cuando hablamos de la detención. Porque si todos tenemos a nuestra libertad, nadie nos puede tener así como así, porque le da la gana, ¿no? Y nos prive de esa libertad. Por eso nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo que viene establecido en este artículo y lo que diga la ley de enjuiciamiento criminal. Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando demos el aspecto de procesal. ¿Y cuánto va a durar esa detención? Que estamos hablando de la detención, que denominamos preventiva porque es un tiempo, ¿no? Pues el estrictamente necesario. Pero, vale, estrictamente necesario, pero que máximo, 72 horas. Por lo tanto, ahí tenemos que fijarnos en que el estrictamente necesario, máximo 72 horas. Y esto os lo van a poder preguntar tanto en la Constitución como en procesal. Por lo tanto, si nos preguntan cuánto va a durar la Constitución, es decir, la detención preventiva, el estrictamente necesario, 72 horas, 24 horas, en verdad es el estrictamente necesario, porque al decir 72 horas no he dicho máximo 72 horas, porque si no podría haber dos en este sentido también. Bueno, y toda persona lo que nos viene a decir, y podéis ir leyendo, es lo que vamos a desarrollar en ese tema 9, cuando hablamos de derecho procesal de la detención, que hay que informarle de forma, ¿qué plazo hay para informarle? No hay plazo, es inmediata. Hay que informarla de por qué se le detiene, de forma comprensible, de sus derechos, las razones de detención, de que puede declarar, el 520 que vamos a ver en la propia ley de enjuiciamiento criminal. Y que también, lógicamente, va a poder asistir a su abogado, si no, pues si no pone uno, pues de oficio, lo que quiere decir, ¿no? Para todas las diligencias, cuidado, no solo judiciales o no solo policiales. O sea, estas preguntas que a veces también te ponían como una de las correctas o incorrectas y te ponían el detenido en las diligencias únicamente para las diligencias policiales, únicamente para las diligencias judiciales, no, policiales y judiciales. Y después, bueno, también veremos ese tema 9, la ley de habeas corpus. Y la habeas corpus es para poner a disposición judicial de una persona que puede haber sido detenida ilegalmente o que él cree
que ha sido detenido ilegalmente y lo pide. Otra cosa es que después le haga caso el juez, ¿no? Y por eso la ley de habeas corpus pues, es la que va a regular si ese procedimiento de 24 horas que tiene de máximo el juez para decidir, ¿no? Después el 18, pues ya nos habla de otro tipo de derecho al honor, intimidad personal familiar y la propia imagen. Y eso es lo que han añadido ahora. Han añadido como tercer bloque una ley que hasta el año pasado ni nunca la estaban exigiendo para el acceso a Guardia Civil, sí para en algunos ascensos, ¿no? Y es la que tiene que ver con la intimidad, el derecho al honor y la intimidad. Bueno, otra cosa ya tiene que ver el 18 con lo que estudiaremos también en la LECRIN por eso veis ya, vamos viendo la gran relación que tiene la Constitución. La Constitución pone la base y las leyes desarrollan esa base. Lo hemos visto con la detención, lo vamos a ver con el domicilio es inviolable. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero entrar en el domicilio de una persona, porque estoy investigando como Guardia Civil, pues hay unos determinados requisitos. Porque ninguna entrada de registro puede hacerse, primero, sin el consentimiento del titular, sin una resolución judicial o en el caso de que haya flagrante delito. O sea, que nos están diciendo tres posibilidades. Que nos lo consiente, que tenemos una resolución judicial, entonces me da lo mismo que me lo consienta que no, que es lo normal, ya lo veremos, porque siempre es mejor ir con resolución judicial, no fiarse del consentimiento, porque si no, entonces no sirve de nada. Y flagrante delito. Están matando a una persona y tienes que entrar sí o sí. Flagrante delito, ¿no? Vamos a exagerar un poco, ¿no? Y también hay otras cuestiones que tienen que ver también con la libertad, ¿no? Y es el secreto de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas. Aquí entra toda la cuestión desde el punto de vista de Internet, ¿no? Salvo que un juez te deje hacerlo, hay que solicitarlo, ¿no? Como veremos en procesal. Y la ley también limitará el uso de la informática para garantizar, eso es lo que se refiere a Internet y estas cuestiones. Ya en 1978, aunque no había Internet, ya se estaba refiriendo y nos vale para estas cuestiones, aunque no se sabía ni mucho menos ni por asomo estas otras cuestiones, para garantizar el honor, la intimidad personal, familiar y el pleno ejercicio de los derechos también. Bueno, el 19 ya nos vamos un poco a otra libertad, que los españoles podemos elegir libremente dónde queremos vivir y a circular por todo el territorio nacional. Y así también podrán tener este derecho, o tendremos este derecho, mejor dicho, primero la nacionalidad de españoles, para entrar y salir libremente de España, salvo cuestiones de la ley establezca, ¿no? Y no puede limitarnos nadie por ser, por ser ni del PSOE, ni ser del digamos, de Vox, ni ser yo que sé, de Podemos, de ser ninguna cuestión política ideológica se nos puede limitar, ¿no? O sea, en este caso, por cuestiones de lo que se llaman detenciones ideológicas en ese sentido. Después el artículo 20 ya nos habla de reconocer y proteger los derechos. ¿Y qué derechos? Pues aquí tenemos un elenco de ellos que cuando han preguntado a alguno te dicen varios y te dicen alguno que no está aquí, ¿no? Entonces, es de poder expresar la libertad de expresión, derecho importante, difundir nuestros pensamientos, ideas, lógicamente con la... después habría que ir, lógicamente, a otras leyes, que hay salvedades, ¿no? Como es normal para cuestiones de fuerzas de cuerpo de seguridad, militares, etcétera, fuerzas armadas. Producción y creación de literaria, artística, científica, técnica, libertad de cátedra. Cátedra es la libertad que tienen los profesores de cátedra, de impartir docencia, entre otras, a comunicar, recibir libremente información veraz, en este caso por cualquier medio de difusión que no haya fake news, a lo que se refiere ya en estos, aunque en 1978 eso de la fake news no lo conocían, ¿no? Pero se está refiriendo a esto actualmente. Vemos cómo ha ido sirviendo, al ser ambigua, vale para muchas cosas, para muchos años, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lógicamente, pues la ley es la que va a regular esa cláusula de conciencia, el secreto profesional, en determinadas libertades, sobre todo se refiere mucho al ámbito profesional también de los medios de comunicación. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante censura previa. No cabe censura previa. Eso eran las dictaduras. Entonces, ¿qué es lo que cabe? Lo que viene después, en el 5. Secuestro de las publicaciones mediante resolución judicial. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente, cuando ya está publicado, por resolución judicial, como medida cautelar, se pueden recoger
o bloquear, si estamos en el ámbito de Internet, bloquear para que no lo pueda ver el público. O si estamos en ámbito físico, recoger esas revistas o demás como medida cautelar porque puede dañar la intimidad u otras cuestiones de las personas. Pero censura previa antes, como es en las dictaduras, no. Secuestro de las publicaciones con resolución judicial, sí. Y bueno, la ley regulará la organización y control parlamentario, lógicamente, al final de los medios de comunicación social, pues para que se respete al final que el pluralismo de la sociedad, para que haya de todos los palos medios de comunicación, es lo que quiere decir. Y bueno, al final lo que se busca en estas libertades es que tienen un límite. O sea, tenemos esa libertad, por ejemplo, de expresión, vamos a decirlo, pero no es absoluta, sino que tiene un límite, como las otras libertades de cátedra y de los medios de comunicación, etcétera. Tienen un límite, que es el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, o la protección de la juventud y la infancia. Y, por ejemplo, dentro de, como veremos, el artículo 22.4, que habla de los delitos de odio y discriminación, ese es el límite al derecho al honor que puede incurrir algunas expresiones y que no pueden ser libertad de expresión. Entonces, un poco lo iremos viendo también eso ya en penal, en la parte de penal, de código penal. Como vemos, cómo está todo interrelacionado, no solo con estas cuestiones que abarcamos, sino también con derecho administrativo, con protección civil, con muchas cuestiones, porque al final esta es la ley de leyes, la Constitución, porque es la base de todo lo demás que se desarrolla posteriormente. ¿Qué nos dice el artículo 21? Que se nos reconoce otro derecho, que es el de reunión, el que podemos reunirnos, pero cuidado, de forma pacífica y sin armas, eso es muy importante. Y esta forma, si nos reunimos en local X o nos reunimos aquí en la calle o lo que sea, pacífica y sin armas, pues no hace falta ningún tipo de autorización previa. Eso sí, si esas reuniones nos vamos a un sitio que es de tránsito público, no estamos en nuestra urbanización, pues cuidado, a lo mejor sí que no hace falta tampoco autorización previa, pero sí que hace falta comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen que observar, porque a lo mejor estamos conculcando la libre circulación de otras personas, porque estamos todos ahí, que no es más que una reunión, al final no es una reunión, es una manifestación. Por tanto, hace falta una comunicación previa. No autorización, sino comunicación previa. Y cuidado, una vez que comunicamos, sí que pueden prohibirlas, aunque no tengan que utilizarlas previamente, pero sí prohibirlas por razones de qué. Orden público, porque puede haber alteración de orden público, o peligro para bienes o personas. Cuidado, que muchas veces creemos que solo para personas. También bienes, por ejemplo, vehículos que estén en la calle o cuando rompen escaparates, etcétera. Por lo tanto, alteración de orden público con peligro. O sea, es una alteración de orden público, pero no cualquier alteración. O sea, tiene que haber un cierto peligro demostrado, ¿no? Contra las personas o los bienes también, ¿no? El de 22 es el derecho de asociación, que este sí que también lo tenemos, o sea, lo tienen todos los militares, guardias civiles, aunque sean militares, este derecho de asociación. Incluso, cuidado, también los jueces. Lo que pasa es que determinadas profesiones pues, tienen que regirse por una legislación específica, normativa específica. Otra cosa, sindicatos. Eso ya, sindicatos, ya militares, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, no, pero, por ejemplo, policías nacionales o policías locales, etcétera, esos tienen no libertad absoluta como cualquier otra persona, pero sí pueden tenerlos, pero con su normativa específica también. En cuanto a las asociaciones que persigan, cuidado, fines o que utilicen algunos medios que son ilegales, o que, mejor dicho, que son tipificados como delito, que son para matar o que son para hacer expresiones, discurso de odio, o trata de seres humanos o cualquier cosa, pues lógicamente, si son esos fines o se utilizan medios para esos fines, que son delictivos, o sea, como delito, pues son ilegales. ¿Cómo está aquí? Pues te dice, en la pregunta te van a poner, son prohibidas, no, las prohibidas son las que vienen en el 5, las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. O sea, ¿cuáles son ilegales? Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. ¿Y cuáles son las que se prohíben? Las acciones secretas y las de carácter paramilitar. Cuidado lo de ilegales y prohibidas, que ahí es donde juegan, ¿no? ¿Dónde juegan también? Que las asociaciones se constituyen al amparo de este artículo y se deben inscribir en un registro, sí, pero ¿para qué? Pues porque si no, no están bien constituidas o no están formalmente constituidas. Mentira.
O sea, una vez que se constituyan, están constituidas ya. Lo que pasa es que si quieren que se conozcan o puedan trabajar o puedan representar, etcétera, a efectos de publicidad, tienen que inscribirse. No para que estén formalmente constituidas, por ejemplo, o para otras cosas, sino que es para a los solos efectos de publicidad, que es suficiente, porque si no, no se puede trabajar con esas asociaciones, ¿no? ¿Y quién las puede disolver o cómo se pueden disolver o se pueden suspender? Pues en virtud de resolución judicial motivada, es lo mismo que fundada. El artículo 23 ya nos va aquí a los ciudadanos que todos tienen o tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, muchas veces de forma directa o para eso elegimos a nuestros representantes, a nuestros políticos, a los diputados, etcétera, ¿no? Entonces puede ser de forma directa o puede ser representantes, ¿no? ¿Cómo los elegimos? Pues en elecciones periódicas, cada 4 años, si estamos hablando las autonómicas y también las nacionales, por un sufragio universal. Universal quiere decir que, porque hace muchos años, por ejemplo, la mujer pues no podía votar. Fijaros qué incongruencia, que parece que esto es de toda vida, pues no. Por eso esa discriminación que existía históricamente hacia la mujer y por eso siempre se busca esa igualdad, porque no hace tanto tiempo no podía votar. Entonces ahora una cosa que lo vemos tan normal, pues no lleva tanto tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir universal para todas las personas, lógicamente que sean mayores de edad, etcétera, que cumplan ya determinados requisitos, ¿no? Que es cuando tienen civilmente capacidad de obrar. Tienen también derecho a acceder en condiciones de igualdad a todas las personas, a cargos públicos, a funciones, etcétera. Es un poco a colación también con el propio artículo 14. Y el artículo 24, este tiene que ver con la tutela judicial efectiva de todas las personas. O sea, todos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva de jueces y tribunales. O sea, en el ejercicio, lógicamente, de nuestros derechos, intereses legítimos, lo que se busca aquí es que no se produzca indefensión, o sea, que, que podamos acudir a los tribunales cuando exista algún problema, ya sea en tema penal o civil u otras. Aquí se está refiriendo en varias formas, ¿no? De varias jurisdicciones en ese sentido. A ver, que me he ido. Vale, sí. Y después, todos, por lo tanto, lo de tutela judicial efectiva, lo que viene a referirse es que tenemos, ¿no?, derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley. O sea, lo que quiere decir es que haya jueces que la propia ley nos lo diga, no un juez que aparezca ad hoc porque, digo, como en la dictadura, yo mismo soy el juez, ala, ya está, ¿no? No, esto tiene que estar un juez que tiene una formación, una carrera, viene por ley, todo controlado, formado, eso es predeterminado por la ley. Y por lo tanto también tiene derecho a la defensa de un abogado, de un letrado, ¿no? Ser informados y después de ser informados, no solo como hemos visto en la propia detención preventiva, sino posteriormente, cuando haga falta, pues qué es la acusación que se realiza contra él, a que ese proceso no se dilate en el tiempo, que no esté mucho tiempo realizándose. Eso es lo que quiere decir que sin dilaciones indebidas, que no dure mucho tiempo y con todas las garantías, así como poder utilizar todas las pruebas que crea que puede o que tiene, pues tiene que intentar utilizarlas, incluso para su defensa y a no declarar incluso contra sí mismos, no declararse culpable, no declararse contra sí mismo. De aquí, justo de este 24.2, es donde aparece redactado y desarrollado en la ley CRIM el artículo 520, que son los derechos del detenido que vemos, y a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y también lo que va a regular es que por razón de parentesco o secreto profesional no es obligado a declarar sobre hechos presuntamente, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Esto es lo que comentamos que es uno de los derechos. No está obligado a declarar contra él. Es uno de los primeros derechos que tiene el 520. Después el artículo 25, aquí, lógicamente, ya nos indica claramente que nadie puede ser condenado en juicio, sancionado por una sanción administrativa, etcétera, por aquellos hechos o algo que tenía que haber hecho y no ha hecho, omisiones, que en el momento de realizarlas o no de realizarlas cuando tenía que haberlas hecho, no había una ley que dijera que eso era delito, falta o infracción administrativa. Cuando decimos falta o infracción administrativa nos referimos al ámbito administrativo, porque en el ámbito penal ya solo hay delitos leves y delitos.
según la ley. O sea, que si no hay una ley que lo diga, anterior, ese es el principio de legalidad que veremos, no puede sancionarse o condenarse a una persona. Y las penas que son privativas de libertad para, lógicamente, por ejemplo, para la pena de prisión, ¿no? Cárcel, o cualquier otra medida de seguridad, por ejemplo, de internamiento, un centro psiquiátrico, ¿qué es lo que buscan? ¿O a qué están orientadas esas preguntas de examen también? Hacia la reeducación y reinserción social. Reeducarle y que pueda volver a la sociedad a trabajar. Y reinserción social. Y lo que no pueden existir es trabajos forzados. A picar, queramos que no haya picar ahí en la tierra y hacer carreteras. No, esos son trabajos forzados. No podrán consistir en trabajos forzados. Y bueno, a excepción de lo que se vean expresamente limitados por lo que han tenido el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria, pues podrán indicar algunas cuestiones que sí se pueden hacer, porque si lo hacen, pues le dan, es como si le dieran puntos, por decirlo de alguna forma, le quitan días le quitan días de estar cumpliendo en la cárcel, es lo que quiere decir. Y por lo tanto, sí tiene derecho a un trabajo remunerado dentro de la cárcel, que es lo que están haciendo muchas veces, y por eso salen con paro, muchas veces también, ¿no? Es lo que quiere decir. Y lo que busca así, más que nada, al final es acceso a la cultura, al desarrollo integral de la personalidad, etcétera. Y la administración civil no podrá, esta es pregunta de examen. La administración civil, pero bueno, muchas veces lo que hacen es, diga la correcta, la incorrecta, y te van poniendo frases. Y esta es una frase que la administración civil podrá imponer sanciones que subsidiariamente impliquen privación de libertad. Mentira. Porque ni directa ni subsidiariamente. Entonces, claro, al no poner directa y te pones subsidiariamente, te quedas pensando, pues a lo mejor subsidiariamente sí la administración civil no. La administración civil no es la penal. La penal son los jueces de lo penal, que estudiaremos en penal, ¿no? Y en procesal, en derecho procesal, sobre todo en la parte de 9, del tema 9. La administración civil es el derecho administrativo. El derecho administrativo no puede poner ni directa ni subsidiariamente privaciones de libertad. No pueden privar de libertad ninguna. Puede poner multas, sanciones, etcétera. Lo que son sanciones económicas normalmente, ¿no? O quitar determinadas cuestiones de licencias de bares, etcétera, cosas que puedan en ese sentido. ¿Qué es lo que se prohíbe en la Constitución? Los tribunales de honor en el ámbito de la administración de civil, ya empezamos otra vez, u organizaciones profesionales, tribunales de honor. Eso queda más bien para la historia, digamos, de España casi, los tribunales de honor. Después, en el siguiente artículo 27, pues ya entramos en otro derecho que existe, que es el de la educación, a la libertad de enseñanza, que lo que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho que le asista a los padres para que sus hijos puedan recibir una formación religiosa o moral, no tiene por qué ser religiosa, de acuerdo a las propias convicciones y la formación que quieren esos padres para sus hijos, ¿no? Y la enseñanza básica, que es obligatoria y gratuita. ¿Qué han puesto alguna vez? En vez de enseñanza básica, todo ponen, la enseñanza universitaria es obligatoria y gratuita. No, es la básica, la universitaria no es obligatoria y gratuita, como podemos comprender, ¿no? Y bueno, al final los poderes públicos, siempre los poderes públicos, etcétera, son los que deben garantizar el tema de la educación, la enseñanza, el que puedan participar también los sectores o los docentes en el ámbito también de cómo realizar esta enseñanza. Se reconoce también esa creación de centros docentes, por eso hay tantos centros docentes privados, a las personas físicas o jurídicas, por eso tenemos tantos centros no solo públicos, universidades públicas, sino universidades privadas, y también los profesores, los padres y los alumnos, que muchas veces en su caso, cuidado, no siempre, esta es pregunta, los profesores, los padres y en su caso los alumnos. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos puede que sí, puede que no. Los profesores y los padres sí. Intervendrán en el control y gestión de todos los centros que estén sometidos o sostenidos por fondos públicos, por la administración pública. Entonces, en este caso, los profesores y los padres estarán en ese control y gestión de esos centros y, en su caso, también los alumnos. Aquí ya nos dice más, eso se desarrolla por ley. Por lo tanto, aquí, cuidado que pues, si dicen siempre los profesores, los padres, los alumnos, no. Porque los alumnos en su caso, eso es muy importante. Y bueno, los poderes públicos inspeccionan, homologan todo que se cumplan las leyes y así como que intentan que, bueno, controlan un poco que esos centros pues lleven esa educación, esa docencia o un control. Eso lógicamente se hace a través del Ministerio de Educación, ¿no? Y después,
Bueno, se reconoce la autonomía de las universidades. O sea, lo que quiere decir es que las universidades tienen su propia autonomía. O sea, aunque tengan unas leyes que les van diciendo lo que tienen que hacer, pero después ellos lo hacen, lo desarrollan a cada universidad de la forma que ellos mejor creen. Entonces, por eso se reconoce la autonomía de las universidades. Después, el 28, que todos tienen derecho a sindicarse libremente. Aquí empezamos ya con el derecho de sindicación. Pero claro, cuidado que primero pone todos, pero después pone podrá limitar. Cuidado, pregunta de examen. ¿La ley limitará o exceptuará el ejercicio? No. Es podrá limitar. ¿Que lo hace y lo está haciendo? Sí, pero porque puede. Pero la pregunta si te pone la ley limitará el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas. Cuidado, que suena muy bien, porque a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos sometidos a jerarquía militar suena bien que limitará. Parece que la Constitución está ordenando que nos limiten o que limiten a las Fuerzas Armadas eh, el derecho a la sindicación. O sea, obligatoriamente. No. Pone que podrá limitar. ¿Que lo ha hecho? Sí. Lógicamente sí, porque iría en contra, lógicamente, de muchos de los principios militares y desde el punto de vista desde el punto de vista de la sindicación. Para evitar esos problemas, aunque no tengan la misma fuerza, pues existen otras representaciones que es a través de las asociaciones, ¿no? Y bueno, por eso podrá limitar o exceptuar, cuidado. Y regulará también las peculiaridades del ejercicio para, en general, los funcionarios públicos. Bueno, hay un poco, la libertad, pues quiere decir que se fundan sindicatos o libre elección de poder afiliarse, no hay obligación de afiliarse, no se puede obligar a nadie a afiliarse. Es un poco lo que viene a decir este artículo. Y después también, aparte del derecho a sindicarse, está el derecho a la huelga de los trabajadores. ¿Pero para qué? Pues para defender sus propios intereses. Y el derecho establecerá, lógicamente, o este derecho, o la ley, mejor dicho, aunque dé lugar a este derecho, pero a la huelga debe limitar algo esto, porque si no, imaginaos que toda la gente se fuera a la huelga y nos quedamos sin luz, si nos quedamos sin gas, nos quedamos porque todos se han ido a la huelga, todos los de ese sector. No, tiene que mantenerse, o el metro, o lo que sea, ¿no? Los autobuses, tiene que mantener servicios esenciales de la comunidad. Hay que asegurar en esa ley asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y pues todos los españoles tienen derecho a una petición individual y colectiva. Pero cuidado, todos, ya veremos, por escrito, sí, vale. De la forma y los efectos que determina la ley. Pero cuidado, siempre tendrá que haber otra que diga, podrán ejercer, o sea, mejor, o de otra forma, colectivamente, vamos, de forma resumida, Fuerzas Armadas y cuerpos militares, individualmente sí, colectivamente no. Porque lo dice ya el 21.1, 29.1 parece que dice todos y ya está, pero después el 29.2 pone la salvedad. De tal forma que colectivamente no, individualmente sí. ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas o, en general, cualquier cuerpo sometido a disciplina militar solo podrá hacerlo por escrito, como dice el 1, pero individualmente, aunque sea lo mismo lo que pidamos 20, pero cada uno tiene y que cambien solamente el nombre, pero no se puede hacer un escrito firmado los 20. No, cada uno tiene o sea, 20 escritos, cada uno tiene su escrito, aunque sea el mismo, porque todos pedimos lo mismo, pero tiene que ir individual, firmado de forma individual y con tu nombre arriba individual. No puede ser en un solo escrito las 20 personas y firmado las 20 personas. Eso, los que no son militares sí pueden hacerlo. Los militares o Fuerzas Armadas no se puede hacer, tiene que ser individual, como pone aquí el 29.2. Vamos al artículo 30, que es ese importante que y olvidado a veces, que los españoles tienen el derecho y el deber. No solo el derecho, es el deber también, que muchas creemos que todos son derechos. No, el derecho y el deber de defender a España. Y después, bueno, tenemos que fijarnos en derecho y deber, es lo más importante ahí, ¿no? Bueno, esto no lo preguntan ya hace mucho tiempo porque no está actual. O sea, pero eso no quiere decir que haya que quitarlo, porque en cualquier momento puede haber un servicio militar obligatorio en vez de 1 año o 2 años, que sean 3 meses o 2 meses. O sea, puede haberlo en cualquier momento. Entonces, simplemente que la ley va a fijar esas obligaciones militares, pues sobre todo para el tema del servicio militar y la exención de ese servicio militar porque quiere eximirse de las armas porque no está de acuerdo con las armas. Entonces va a una prestación sustitutoria, ¿no?
y que es lo que se llama prestación social sustitutoria. ¿Hay que dejarlo? No lo preguntan ya porque en la actualidad, lógicamente, no existe este servicio militar obligatorio, pero eso no obsta para que en cualquier momento pueda volverlo, aunque sean 3 meses, 2 meses, como están barajando algunos países como Francia, que hombres y mujeres hagan una instrucción militar de unos, a lo mejor 2 o 3 meses. Entonces aquí nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Más adelante. Pero bueno, ese servicio civil, que es como sustitutorio también, tiene que ser siempre en cumplimiento del interés general. Pero eso ya también hace mucho que no preguntan, desde que no hay mili obligatoria, vamos. Y bueno, mediante esta ley, o mediante la ley, podrá regularse también los deberes que tengan los ciudadanos, y son los deberes de las leyes estas de catástrofe, de protección civil, etcétera, de seguridad nacional, y esas son las leyes que lo regulan. ¿Qué deberes van a tener todos los ciudadanos o cualquier ciudadano? ¿En qué casos? Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Y de tal forma que ahí nos pueden pedir, exigir algunas cuestiones que debemos cumplir. Incluso ahí es el problema, que nos pueden tocar hasta nuestros propios bienes por el bien general. En casos concretos. Eso, bueno, viene regulado ya en leyes aparte, ¿no? Y pues el 31 ya nos habla un poco el tema del sostenimiento de los gastos públicos y la capacidad económica, que lo que busca es que haya un sistema tributario eh, que, eh, que esté inspirado en qué principios. Y ya te ponen, empieza igualdad y progresividad, que es la buena. Igualdad y proporcionalidad. Progresividad y proporcionalidad. Progresividad y seguridad. No sé, empiezan ahí al tema de los principios, que es igualdad y progresividad, pero que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. En ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Que ya veremos que después, en verdad, hay ciertas confiscaciones, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahí siempre te deja alguna posibilidad. Bueno, y nada, esto del gasto público. Lo único, ¿qué es lo que respetará? ¿Qué criterios respetará el gasto público en su programación, etcétera? Los criterios de eficiencia y economía, eficacia y progresividad, eficacia y eficiencia, economía e igualdad. Cuidado, no mezclemos, y ahí es donde nos puede caer. Criterios de eficiencia y economía, no es eficacia. Eficacia es cuanto antes mejor y que salga lo mejor posible, pero eficiencia es que salga, pero gastando lo menos posible. Por eso tiene que ver con el gasto público. Eficacia no buscan el gastar lo menos posible, lo que buscan es eficacia, el hacerlo bien y cuanto antes. Entonces, como si hay que gastar millones. Pero aquí no, aquí buscan eficiencia. Eficiencia es hacerlo como sea, lo mejor posible, pero gastando lo menos posible. Entonces, a lo mejor se tarda más. Entonces, perdemos en eficacia, ganamos en eficiencia, pero perdemos en eficacia. Es un poco para que veáis esas dos cuestiones. El 3 nada, nos vamos al artículo 32. El hombre y la mujer tienen derecho, bueno, a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, son iguales, lógicamente, y debe regular la ley, esto es en el ámbito civil, pues las formas, qué tipo de formas de matrimonio hay, en qué edad se puede uno eh, tener matrimonio, casarse en este caso, aunque hay otras formas, ¿no? Que no tiene que ver con eso, pero esta venía ya en el año 78. Perdón, que el catarro este. A ver. Y después, la edad, capacidad para contraerlo, porque pueden incluso algunos no emancipados, pero que estudiáis en civil, mayores de 16 años y con la autorización de los padres, por ejemplo. Por eso dice capacidad para contraerlo. Derechos y deberes de los cónyuges, qué causas pasa, qué sucede en caso de separación, disolución, a sus propios efectos, ¿no? El 33 ya nos reconoce ese derecho a esa propiedad privada y a la herencia. De acuerdo a las leyes, bueno, aquí la función social de estos derechos delimitará su contenido. ¿Qué delimitará el contenido del derecho a la propiedad privada de la herencia? El dinero, el saldo, el gasto, la función social, la función social. Eso es lo que tenemos que tener cuidado ahí. Y nadie podrá ser privado si no es por causa justa de sus bienes. Y esa causa justa es porque haya utilidad pública o interés social. Utilidad pública o interés social. Por lo tanto,
es lo que llamamos la expropiación forzosa, que a lo mejor quieren que pase una carretera por un sitio, porque está por un sitio que hay muchas curvas, de esta forma, pasando por este terreno hacemos una recta clara, entonces puede haber un interés público porque justo en esa curva se han sacado estadísticas y se mueren, se matan y hay accidentes todos los años X, ¿no? Entonces, lo que hacen es abrir un expediente de expropiación forzosa en el cual le ofrecen un dinero, a veces poco, a veces mucho, porque el terreno vale poco, depende, pero a veces el terreno vale mucho porque sí, y le ofrecen menos de lo que vale el terreno, o sea que depende, ¿no? En ese caso. Y le expropian, pero es una expropiación forzosa que por mucho que quiera que no, lo único que puede es intentar conseguir más dinero, reclamando, recurriendo, etcétera, pero un poco más va a poder hacer. El 34 se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, o sea, lo que son las fundaciones, para cualquier causa de interés general, que hay, por ejemplo, incluso fundaciones en las universidades, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid o cualquier otra, o en la UNED, Fundación de Universidad Autónoma, que llevan todas las cuestiones a lo mejor económicas, etcétera, y para el tema también de subvenciones, etcétera. Bueno, se me ha ido otra vez. Bueno, el 35. Ya el 35 nos marca, ya si os fijáis, es que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Aquí es donde viene el tema de muchas veces de por qué no de que hay que dar el trabajo, de vivienda, cuando hablamos. Libre de elección de profesión, oficio. Bueno, un poco leerlo ahí. Lo que más importa aquí de todo de este apartado primero es la parte última, ¿no? Que en ningún caso puede hacerse discriminación por razón de sexo. Cuidado con ese detalle en ese sentido. Y bueno, la remuneración tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades de su familia, etcétera. Pero bueno, eso es más complicado. ¿Veis? Esto es lo que comentábamos cuando hablamos de las opciones profesionales, cuando hablamos de otras, cómo tenían que ser su estructura interna, democrática. Pues también los colegios profesionales, su estructura interna, democrática. No hay problema porque al final siempre es democrática. El 37 nos habla ya de cómo se debe de realizar lo que es la negociación colectiva por ley, cómo se debe garantizar por ley, ¿no? Y de tal forma que va a ser aquí lo que han liado a veces es que pone entre los representantes de los empresarios y los trabajadores. No, es entre los representantes de los trabajadores y empresarios, que muchas veces la ponen mala también por otra cosa, porque se podría entender que representantes puede ser referir a los trabajadores y a los empresarios que se representan. Y es lo que es lo más normal, ¿no? Pero después, de cara a expresamente, aunque suelen hacerla mal con algo más, así como la fuerza vinculante de los convenios, porque te ponen de los representantes de los empresarios y y por todos los trabajadores. Entonces ya no está bien, porque todos los trabajadores no. O por los representantes de los trabajadores y todos los empresarios. Mentira. Habrá unos empresarios que son representantes también. Pero después suelen ponerla y sin que sea en ningún momento tenga fuerza vinculante a los convenios. Mentira. Porque esta ley va a decir, va a garantizar que también esos convenios tengan fuerza vinculante, que es lo que se busca. Y después se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar esas medidas, por lo tanto, de conflicto colectivo, asegurar el funcionamiento de lo que deben buscar es con ese conflicto colectivo asegurar, como pasaba con la huelga, a que los servicios esenciales de la comunidad se realicen. Y bueno, un poco, no, esto es importante, porque a veces hace mucho que no la ponen, no siento que la vuelvan a poner como una frase. Se reconoce la libertad de empresa ¿en qué marco? En el marco de la economía de mercado, si no recuerdo ahora, porque te ponían en el marco de la economía de España, o de la economía nacional, o de la economía mundial, o no sé, cosas así, de la economía de mercado. Ahí serán la productividad, etcétera. Vamos. Bueno, nos fijamos ahora, el 39. Estamos ya con los principios rectores, y todo esto que este cuadro no se ve ahí, de la política social y económica. Voy a quitar el cuadro que es el que más molesta. La política social y económica. Por lo tanto, nos está diciendo ya el capítulo tercero que nos estamos fijando de algo que tiene que ver con la sociedad y que algo que tiene que ver con la economía. Por lo tanto, es importante el trabajo de los poderes públicos.
Y los poderes públicos son los que tienen que asegurar esa protección social, económica y jurídica de la familia. Social, económica y jurídica. Y asimismo la protección integral de ¿qué? De los hijos, pero me da lo mismo que sean, como pone, fuera, dentro o fuera, ¿no? Con independencia de su filiación, o dentro o fuera del matrimonio, como viene a decir, ¿no? Y dependiendo incluso del estado civil. Tienen hijos, da lo mismo que estén casados que no. O sea, es lo que quiere decir aquí. Y bueno, los padres sí tienen obligación de asistencia en todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, que era lo que comentaba antes, y los niños gozan de la protección que viene en acuerdos internacionales, que hay un convenio internacional sobre los niños. Entonces, lo que viene a decir esta. Sí, sí, creía que se había cortado. Vale. El 40. Los poderes públicos que promoverán, ¿no? Aquí, bueno, es un poco, van poniendo asegurarán, promoverán, por si acaso alguna vez cambian de verbo. No suele haber preguntas de, en vez de los poderes públicos, fomentarán las condiciones favorables. En verdad no está bien, porque los poderes públicos no es que fomentarán, lo que harán es promoverán, pero que promoverán y fomentarán muy parecido. Entonces, se ganarían bastantes recursos y no merece la pena. Entonces, lo que está señalado no suelen preguntar mucho. Sí que a lo mejor lo que he comentado antes, podrá limitar, no es lo mismo que limitará. Eso sí que es distinto totalmente. Porque una cosa es facultativo, que no es obligatorio, y lo otro es obligatorio. Por lo tanto, cuidado que eso ya sí es diferente. Pero mover así verbos es más complicado, ¿no? Yo veo más clara aquí, por ejemplo, el que las condiciones favorables de un proceso social y económico eh, para una distribución de renta y, por ejemplo, en vez de progreso social y económico, que os pongan proceso social y laboral, proceso económico y laboral, algo así. Y no te está diciendo eso, te está diciendo progreso social y económico, no nada de laboral, con una distribución de la renta regional y personal más equitativa y dentro de la estabilidad económica, dentro de la política de estabilidad económica. Pero de manera especial, ¿qué es los poderes públicos dentro de la promoción de condiciones favorables del progreso social y económico? Los poderes públicos, ¿qué política de manera especial realizarán o para qué estará orientada de manera especial? Al pleno empleo, a, a una estabilidad económica total, a la plena economía o algo así, ¿no? Al pleno empleo. Eso es importante, lo de orientada, eso ha caído algunas veces, orientada al pleno empleo, de forma o manera especial. Eso es importante. Bueno, asimismo, los poderes públicos van a fomentar una política que garantice la formación y la adaptación profesionales. Bueno, eso lo que busca es que se vayan formando, se vayan readaptando según los cambios que va habiendo de profesión y van moviendo estas cuestiones profesionales y velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, descanso necesario, limitar la jornada laboral y, cuidado, vacaciones periódicas retribuidas, no vacaciones periódicas no retribuidas, no, es retribuidos, o sea, que se retribuyen, que se pagan las vacaciones, no como hace muchos años que no se pagaban y por eso eran no retribuidas. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos y esas prestaciones o asistencia van a ser libres, ¿no? Y después el Estado lo que va a velar también es por intentar lograr salvaguardar, ¿no? Esos derechos tanto económicos como sociales de todos los trabajadores, económicos y sociales, pero buscando u orientando no a que se nos vaya la gente fuera, la mano cualificada o el talento, ¿no? Sino que orientada al revés, a su política hacia su retorno. ¿Qué sucede? Que es una de las quejas que están haciendo muchas veces de las empresas, porque con determinadas políticas que se están llevando y que se llevan en algunas veces también, da lo mismo gobierno que de otro, pues lo que hacen es más no querer, no me sale ahora el término, desincentivar, no me sale ahora, desincentivar, o sea, no querer trabajar aquí en España porque te dan poco dinero, mucho trabajo, etcétera, y son gente muy cualificada, talentosa, talento que se llama, y se van al extranjero.
Entonces, se está yendo en contra de este artículo 42 que debe orientar su política hacia su retorno. Bueno, también se reconoce, lógicamente, la protección a la salud, ¿no? Es una de las cuestiones también importantes en el derecho constitucional y, por lo tanto, a los poderes públicos tiene que tutelar esta salud pública, porque estamos hablando de una salud pública, no es como otros países que todo está privatizado. Entonces, aquí hay una salud pública y los poderes públicos tienen que controlar, digamos, que sirvan al público en este sentido, ¿no? Y por eso fomentar la educación tanto sanitaria, física y el deporte, porque para intentar que haya más salud y menos enfermedades. Y por lo tanto, si hay menos enfermedades, menos tienen que ir a los hospitales. Si hay menos van a hospitales, menos dinero se va a tener que gastar. Un poco pues va en ese sentido, aunque también la adecuada utilización del ocio, ¿no? El 44 nos habla ya de los poderes públicos, lo que van a prometer o tutelar también es la cultura, pero también la ciencia y la investigación científica. La cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica, lógicamente buscando el interés general. Después ya el 45 ya nos dice que el tema del medio ambiente. Y todos tenemos eso está muy bien, siempre derechos, a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Pero cuidado, esto muchas veces nos olvidamos. Y el deber a conservarlo. Derecho a disfrutarlo, deber a conservarlo. Derecho a disfrutarlo, deber a conservarlo. Y velarán, pues lógicamente, porque haya una utilización racional de todos los medios, para que no quedemos sin recursos básicos, ¿no?, en los medios naturales, para proteger la calidad, la vida, etcétera, y apoyándonos en qué, pues una indispensable solidaridad colectiva. Bueno, y esta pregunta que ha caído en comparación con otra más adelante no está, lo vamos a ver ahora, pero es esto. Quienes violen estas partes, ¿no?, este artículo, y que vaya en contra del medio ambiente, contra los recursos naturales, en los términos de la ley, fije, ¿qué se establecerán? La ley que establecerá. ¿Solo sanciones penales? No, porque pone, o en su caso, administrativas, con incluso obligación de reparar el daño, ¿no? Por lo tanto, sanciones penales o, en su caso, también administrativas, porque posteriormente va a haber solo penales, no va a hablar de administrativas. A ver si viene más adelante. Viene más adelante. Si no, ahora lo vemos. Es que viene más adelante cuando hablamos de del patrimonio, cuestiones del patrimonio. Bueno, ya lo veremos más adelante, si no. Que solo habla de penales. Y aquí, bueno, ya lo vemos después para no saltar tanto. Aquí, cuando hablamos de sanciones en el ámbito de los recursos humanos, digo de recursos naturales, no humanos, el medio ambiente, recursos humanos, acordaros sanciones penales o, en su caso, administrativas. Después, contra el patrimonio, cuando haya expolios, etcétera, veremos que solamente pone recursos penales, que es lo que veremos más adelante. Bueno, si estaba aquí, me había ido yo. La ley penal, aquí lo tenéis. Joder, me había ido yo creía que estaba más adelante. Aquí lo tenéis. Conservación y promoción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural o artístico, patrimonio histórico, cultural o artístico de los pueblos de España. Cuidado, aquí veis, no habla de los pueblos de la tierra. En el preámbulo sí hablaba de los pueblos de la tierra. Aquí habla de los pueblos de España. Por eso pusieron la pregunta del preámbulo, los pueblos de España, el pueblo de la tierra, y mucha gente puso pueblos de España, que sonaba mejor, y era pueblos de la tierra. En cambio, aquí es pueblos de España. Y aquí no habla en su caso administrativas. Por lo tanto, medio ambiente, recursos naturales se pueden sancionar penalmente o, en su caso, administrativamente. En cambio, conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio es la ley penal solo. No habla de administrativo aquí. Y eso es pregunta que cuando han hecho tipo test es muy fácil de caer. Y bueno, este es el problema de la vivienda, de los ocupas y todos estos temas que dicen que tienen derecho a disfrutar de una vivienda porque lo dice el artículo 47 de la Constitución y por lo tanto van a ocupar una vivienda que no la estén utilizando nadie porque tienen derecho a disfrutarla, porque otros no la están disfrutando. O cosas así muy raras, la verdad. Pero bueno. Y los poderes públicos proveerán esas condiciones necesarias para ese derecho, hacerlo efectivo, impedir la especulación para que no se venda
cara, demasiado cara las viviendas, y también la comunidad va a participar de las ventajas, de las ganancias, de las plusvalías, que es lo que quiere decir, de esas ganancias. Por eso, cuando tú compras un piso por 200.000 euros y después lo vendes por 400.000, por esos 200.000 que has ganado de más, tienes que pagar un pastón. Tienes que pagar, a no ser que lo reinviertas en otro piso que te cueste 400.000. Entonces no pagas nada. No sé si era un año o en 2 años. Yo creo que eran 2 años. Al principio era un año y no sé si han pasado 2 años. Y el problema es, como no lo reinviertas, esos 200.000 vas a pagar un pastón de impuestos. ¿Por qué? De plusvalía. ¿Por qué? Porque el artículo 47 dice que la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. ¿Qué sucede? Que aquí se está refiriendo a los entes públicos, pero después al final también nos repercute en esas plusvalías de los privados, ¿no? En ese sentido. Aquí, lógicamente, lo que se está refiriendo es para después desarrollar lo que es un ente público, pero que sepáis que, aunque eso no se entra, viene por otras leyes, ¿no? Por otra normativa, lo han aplicado también al ámbito privado, ¿no? A los particulares. El artículo 48, seguimos con los poderes públicos. Los poderes públicos, lógicamente, pues esta fue muy cantosa, porque pusieron 3 buenas y una mala. Y la mala era esta, y ponía: los poderes públicos pondrán las condiciones para la participación libre y eficaz de la adultez en el desarrollo político, social, económico y cultural. Y ponía adultez, no, es de la juventud. Y el desarrollo político, social, económico y cultural. No que os pongan cuál de las siguientes no es. ¿Cuál de los siguientes no es? Ponen: los poderes públicos pondrán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo, diga la incorrecta, político, social, económico, y otra ponga ocupacional o sindical o otra. No, es político, social, económico y cultural. Que nos pongan otra cosa distinta, ocupacional, sindical, no sé, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Venga, el artículo 49. Nos vamos ya aquí a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación, integración de disminuidos estes, el que quieren y que tenían que haber modificado hace tiempo, y van a modificar tan sencillo como esto. O sea, no van a cambiar mucho más. Van a decir: las personas públicas, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación, integración de las personas con discapacidad o algo así, física, sensorial, es persona con discapacidad física, sensorial, psíquica. O sea, como veis, es quitar disminuidos, porque estás diciendo que una persona es menos que tú, por algún motivo. Estás disminuido, ¿no? Físicamente, estás disminuido. O sea, no eres como yo, eres menor que yo. O sea, está claro que esto tenía que haberse quitado hace mucho tiempo, ¿no? Siempre es personas con discapacidad, porque esas personas, si les das los elementos necesarios, van a tener perfectamente lo mismo que los demás. Tanto desde el punto de vista sensorial como desde el punto de vista físico. Si por ejemplo, tienen que ir en silla de ruedas, si les pones perfectamente en rampas en todos los lados, pueden ir a todos los sitios como cualquier persona que pueda ir andando. Por lo tanto, eso de disminuidos está mal, ¿no? Por lo tanto, es personas con discapacidad. Bueno, en el artículo 50, vamos a... Uy, me he ido sin darme cuenta. Se me ha ido... Creo que se me ha saltado eso. Aquí el 50, vale, aquí estaba. Ah, vale. Bueno, seguimos con los poderes públicos. Pues lo que tienen que hacer es buscan que las pensiones, lógicamente, de las personas jubiladas, etcétera, pues sean adecuadas, que se actualicen periódicamente. Un poco, por eso, que tengan suficiencia económica a ciudadanos durante la tercera edad. Que nos pongan suficiencia económica a los ciudadanos durante la adultez. No, es la tercera edad. Ni la juventud, ni la, ni la tercera edad. Mejor dicho, ni la juventud ni la adultez, aquí es tercera edad. Bueno, bienestar de los servicios sociales, salud, nada, un poco ver ahí. Garantizar los poderes públicos, la defensa de los consumidores, usuarios. Estoy lo estudiando, yo os voy marcando un poco lo más importante para que así podáis vosotros ya estudiar y avanzar lo que más que podamos en estas clases grabadas o en las clases online que tengamos, que estéis en directo también alguno, o también allí en presencial. Tenemos que avanzar porque tenéis mucha, entonces tenéis que ir ya estudiando todo, pero a la vez que estéis estudiando y vais leyendo, os vais fijando en lo que los profesores os estamos diciendo, que cuidado, esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo otro lo vais leyendo, pero esto tenéis que saberlo.
O sea, para irnos fijando. En la Constitución, desgraciadamente, hay mucho, porque ha habido muchísimas preguntas durante todos los años, porque salvo esas reformas que estamos viendo, no ha habido nada más. Bueno, entonces aquí un poco ya habla del 51 de que también los poderes públicos van a garantizar la defensa de los consumidores usuarios en general. ¿Para qué? Para buscar la seguridad, la salud, legítimos intereses. Estas son de lectura porque si te lo ponen como diga la correcta o la incorrecta y la copian, pegan y es difícil que la pongan como incorrecta, es más bien que la pongan para rellenar como correcta y con el reconocimiento de lectura es de sobra, ¿no? Por ejemplo, promoverá la información y educación de los consumidores usuarios, o sea, no solo la defensa, sino también la información y la educación. Y también fomentará que las organizaciones, etcétera, pues puedan ser oídas en estos temas. Bueno, marco expuesto, nada. Comercio interior, régimen de autorización de los productos comerciales. Nada, eso. 52. ¿Veis? Otra vez de nuevo. Hemos visto los colegios profesionales, las asociaciones. Ahora nos habla de las organizaciones profesionales. Igual que antes colegios profesionales, organizaciones profesionales. ¿Cómo será su estructura interna y funcionamiento? Democráticos. Por lo tanto, siempre que hablamos de eso, democráticos. Y ahora nos vamos a las garantías de las libertades y derechos fundamentales. O sea, cómo la Constitución quiere que se garantice esos derechos que hemos estudiado anteriormente, el derecho a educación, el derecho a libertad, el derecho de circulación, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías tiene que poner los poderes públicos para que las personas puedan hacer esos derechos? Digamos, o sea, no se les conculque esos derechos y puedan disfrutar de esos derechos, ¿no? Y bueno, el artículo 53 ya nos habla de los derechos y libertades que están reconocidos en el capítulo segundo del presente título, o sea, los que estamos diciendo, de libertad, el de educación, todos estos, y van a vincular lógicamente a los poderes públicos, porque para que hagan de garantes, ¿no? Y solo por ley, que debe respetar por lo menos el contenido esencial de esos derechos, se puede regular el ejercicio de esos derechos y al final que se tuvieran de acuerdo también a lo previsto en el recurso de inconstitucionalidad. Porque, por ejemplo, derecho de expresión, si me quitan el derecho de expresión, si no es porque estoy conculcando todo derecho, puedo recurrir como recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que me den la razón, lo que quiere decir aquí, ¿no? Después, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios. Por lo tanto, ¿qué podemos, o sea, contra los derechos? Podemos hacer recursos de inconstitucionalidad o realizar recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Segundo, podemos también ir a los tribunales ordinarios, a cualquier tribunal, cuando me conculquen también el artículo 14, derecho de igualdad, como los demás, que son desde el 15 al 30, como veis. Entonces, por eso es capítulo, está diciendo, hay capítulo, sección primera, capítulo segundo. Tenemos que ir al capítulo segundo. ¿Veis? Del 11 al 13 es lo que habla de los españoles extranjeros, pero el capítulo segundo es la sección primera hasta el 20, mejor dicho, hasta el 29. Lo que pasa es que también puede añadirse, como veremos, el 30.1, pero bueno, el 30.1 como el 30.1 habla del tema del servicio militar, pues no. Lo que nos interesa es saber, eso sí, aquí sí que interesa saber, si no el artículo 14 y 15 al 29, sí que nos interesa el decir sección primera, capítulo segundo y el artículo 14. Podrán recabar ante los tribunales ordinarios. Eso es importante. Y bueno, reconocimiento y respeto de la protección de los principios, que vienen después ya en el capítulo tercero, que son principios informadores de la política social y económica de derecho. Ahí lo tenéis un poco recogido. Y el 54 nos abre la vía ya a la ley que también tenemos que estudiar. Esos 22 artículos, ¿no? Sobre todo más importantes, de la ley de defensor del pueblo. Porque una ley orgánica, no cualquier ley ordinaria, sino una ley orgánica, va a regular la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales y designado por estas Cortes Generales, ¿para qué? Para defensa de derechos comprendidos en este título que estábamos viendo de la Constitución, derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí es donde va a llegar las quejas. Bueno, sí.
Es que no sé si me oye ahora. Yo creo que sí, se me oye. Bueno, pues esto lo veremos también en la ley del defensor del pueblo, que al final, ¿quién es el defensor del pueblo? Alto comisionado, ¿de quién? De las Cortes Generales. ¿Quién designa al defensor del pueblo? Las Cortes Generales. ¿Para defensa de qué? Los derechos del título 1, derechos fundamentales. Y ya veremos después que esto al final es un desarrollo y el primer artículo, el artículo 1, 2, viene a desarrollar exactamente este artículo 54. Y ¿cómo se pueden suspender esos derechos y libertades? Y aquí viene la importancia también de otros artículos, como el artículo 55, que nos hablan de la suspensión de determinados derechos fundamentales, como es el artículo 17, que cuando hablamos, por ejemplo, de la detención, que se pueden suspender de forma individual. Ahí tenéis algunos de los derechos que se pueden suspender, por ejemplo, en un estado de excepción y en estado de sitio. Y a veces nos han preguntado, ¿cuál se puede suspender? ¿Por qué? Porque un estado de alarma no se pueden suspender, se pueden limitar, pero no suspender en el de alarma. Suspender se puede en el estado de excepción y en el estado de sitio. Y bueno, aquí tenemos, por lo tanto, el 17, que te está diciendo, el 18, el 17 son todos. Derecho a libertad, derecho a prevención. Cuidado, el de habeas corpus también se puede. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque no lo pone, pero hay doctrina que no está muy de acuerdo. Pero bueno, lo pone, pues lo dejamos. Lo pone porque más que nada porque la Constitución dice que el 17 ya está. Lo que pasa es que el 3, esto es importante, solo se puede en el estado de sitio la asistencia letrada. Cuidado, la asistencia letrada. Es importante, bueno, lo que es información de derechos y asistencia letrada, que es todo el apartado 3. Por lo tanto, el 17, 1, 2 y 4 es en el de excepción, pero en el de sitio no. En el de sitio solo valdrían los otros, todo, digamos, pero no se le informa de los derechos ni se le da abogado. ¿En estado de excepción se le informa de los derechos y asistencia de abogado? Sí. Es en el de sitio, cuidado con ese detalle. Después también el 18, el apartado 18, pero solamente los apartados 2. O sea, se puede suspender también en estos de estado de excepción y sitio la inviolabilidad de domicilio, o sea, puedo ir sin resolución judicial, entrar con patada a la puerta, o el secreto de las comunicaciones. Puedo estar escuchando lo que me dé la gana sin resolución judicial. Se puede también suspender en estado de excepción y sitio. Y el artículo también 19, que es la libertad de residencia y libre circulación. Por eso te dicen, no se puede mover entre tal y tal hora, o etcétera, lo que quieran. Se suspenden derechos. Por eso llegaron a decir el propio Tribunal Constitucional que estos estados de alarma que hemos estado, en verdad eran estados de excepción. Otra cosa es que no es el tema de la responsabilidad ahora. Ahora la responsabilidad, ¿quién la tiene? ¿No? Pues la tiene que tener el gobierno, tiene que haber algún tipo de responsabilidad política. Aquí no hay nada, se ha pasado, se ha olvidado y ya está. Hemos estado todos encerrados, nos han suspendido nuestros derechos y han hecho, digamos, entre comillas, lo que han querido, porque no es lo mismo estar en estado de alarma, que el gobierno sigue manejando todos los hilos, a estar en estado de excepción, que ya el gobierno no maneja los hilos. Entonces cambia totalmente la película. Y por estos temas que estábamos, aunque hubiera estado muy bien, que era la mejor forma de hacerlo cuanto antes, pero se tenía que haber pasado cuanto antes y hubo tiempo a haber rectificado y haber pasado un estado de excepción, porque esto fue en toda regla, como ha dicho el Tribunal Constitucional, en tema de pandemia, un estado de excepción, no un estado de alarma. Y bueno, el artículo 20, la libertad de expresar pensamientos, no se va a dejar expresar, o sea, ahí sí que va a haber censuras previas. Derecho a comunicar y recibir información veraz o el secreto de las publicaciones, también se suspende todo en estos temas, en estado de excepción y sitio. Entonces, está bien que tengáis el artículo y lo que se suspende para recordarlo y memorizarlo, porque os pueden preguntar perfectamente y preguntan ese artículo 55 y no os preguntan el artículo 17 ni el 18, te preguntan lo que habla esos artículos, de que se suspenden. Igual que como se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del 17, lo que hayamos dicho, porque ese solamente es en el de sitio. Eso lo habíamos comentado también, ¿vale? Venga, y después yo creo, me faltaba el 21, 28 y 37, como viene ahí. También suspende el derecho a reunión pacífica y sin armas y manifestación, el de huelga y el de medidas de conflictos colectivos. Es lógica, en estado de excepción y sitio es lógico que no puedan existir ahí. Y bueno, esta es una fotografía para los que sois más jóvenes del teniente coronel Tejero en ese momento. No llego a ascender más, lógicamente, porque por el golpe de Estado que hubo el 23F, ¿no? Entonces ahí tenéis una fotografía que se pudo haber producido ese estado de excepción, ¿no? En ese momento. Y la ley orgánica lo que va a hacer es determinar de forma individual y con esa intervención judicial y control parlamentario
estos derechos reconocidos en el artículo 17.2 y el 18.2 y 3, que lo tenemos de detención preventiva, que es el punto 2, que para que puedan ser suspendidos inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones, ¿no? Pero en este caso, no en caso de estados de excepción y sitio, sino para casos de bandas armadas o elementos terroristas. Entonces, solo estos, estados de excepción y sitio son los otros, que también están estos, y en estados para bandas armadas y elementos terroristas se pueden suspender estos dos artículos o estos tres derechos, por decirlo de alguna forma, del 55.2. O sea que es importante también el poder verlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí ya no había nada, exactamente. Facultad de producir la responsabilidad penal normal. Si la gente abusa, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y viola lo que viene en estos artículos, pues al final lo que estamos hablando es de la posible responsabilidad penal que puede haber, ¿no? Bueno, esto es aquí, normalmente estos, bueno, si os fijáis en la fotografía, en el que está al fondo, porque vosotros lo único que veis la bandera de España, pero el que está al fondo en su brazo derecho, que está mirando, está de espaldas, tiene, digamos, lo que es el brazo, no me sale un símbolo, lo que es el anagrama, o como queramos llamarlo, es el de la UEI, Unidad Especial de Intervención. Estos son muchísimo mejores que los conocidos GEOs de la Policía Nacional. Los GEOs de la Policía Nacional se parecen más al GAR, al Grupo Rápido Rural, Antirrupista Rural o Antiterrorista Rápido, como distintas denominaciones que ha ido realizando. En cambio, esto es, digamos, es élite de élite, por decirlo de alguna forma, la propia Unidad Especial de Intervención. Pero no solo a nivel nacional, se le llama porque se lo piden otros países a España, esta unidad incluso. Bueno, la corona es bastante sencilla, pero caen siempre preguntas de examen en este sentido. Y este es cuando nos dice el artículo 56, ¿quién es el rey? Pues el jefe de Estado, porque el presidente es el jefe de gobierno y este es el jefe de Estado. Bueno, esto es una fotografía que han hecho en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, exactamente en la parte de la universidad, del CUG, del Centro Universitario de la Guardia Civil, y vemos ahí cómo está el rey, está un teniente general a la derecha y otro mando de marines o algo así. Y estos chavales, y no veo ninguna chica, pues siempre suele haber algunas chicas y demás, son los alféreces cadetes, porque estos son muy jóvenes. Aquí también suelen venir, están ya también los de promoción interna que salen de teniente, que han sido sargentos, o que va a haber opción ya también de guardias que se presentan a teniente directo. Y por eso llevan una estrella de alférez y llevan el cordón rojo. Esto es allí. Bueno, y aquí ya son los profesores, que aquí tenemos un teniente y no sé si es un capitán. Este es un teniente, un capitán. No se ve bien si son 2 o 3 estrellas y puede ser el comandante aquí. Estos son gente joven también que ha salido de teniente directo y asciende más rápido, ¿no?, que por promoción interna. Pero ahora promoción interna antes, porque ahora la promoción interna, el que estudie va a tener una opción muy, muy importante de llegar muy joven a mando, ¿no?, a mandos importantes. Bueno, el rey es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera. Esto tenemos que ir fijándonos porque el 56.1 son sus funciones. Es jefe de Estado, es símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, porque es lo que se dice, que el rey reina pero no gobierna, porque en verdad tiene que refrendar siempre, ¿no? ¿Quién asume la más alta representación del Estado español? ¿El presidente del gobierno? No, el jefe del Estado en las relaciones internacionales, especialmente en la comunidad histórica, ejerce funciones que le atribuyen a la Constitución. ¿Y cuál es el título del rey de España? O mejor dicho, ¿qué título tiene el rey? El rey de España, y puede utilizar otros de la corona. Rey de España es el título, vamos. ¿Y cómo es la persona del rey? Inviolable y no está sujeto a responsabilidad. ¿Qué quiere decir inviolable? Que puede decir, entre comillas, lo que le dé la gana en el ejercicio de sus funciones, que no se le va a perseguir penalmente por ello. Pero también no está sujeto a responsabilidad, porque lo que quiere decir es que tiene inmunidad, por decirlo de alguna forma. O sea, quiere decir que no se le puede ni detener, no se le puede ni procesar. Mata a alguien, ahora mismo el rey que está ahora en el emérito,
el rey Felipe VI, mata a alguien y no va a ir a la cárcel. Como mucho se le hará, se le va a quitar lógicamente de ser rey, ¿no? Pero no tiene, es irresponsable, inimputable penalmente. Pues eso es lo que quiere decir aquí. O sea, que se quedaría el muerto muerto. O sea, que no podríamos ir contra esta persona. Bueno, esperemos que no pase. Estarán siempre refrendados. ¿Eso qué es eso de refrendados sus actos? Pues eso, que él firma, pero no vale para nada. No vale para nada si no viene la firma del ministro competente, del presidente, etcétera. O sea, que él puede decir que no está de acuerdo en algo y que quiere firmar una declaración de no sé qué. Ya puede firmar lo que quiera, que eso no vale para nada mientras no esté firmado por un ministro. Entonces, al final, esas son muy simbólicas sus funciones, como estamos viendo. Y después, la corona de España, ¿de qué es hereditaria? ¿De dónde viene? ¿De qué herencia viene? Pues de don Juan Carlos I de Borbón. Ya nos está diciendo que viene de los Borbones de España. Los Borbones de España eso venían de Francia. Pero bueno, de los Borbones, porque ha habido otras dinastías, por decirlo de alguna forma. Pues viene por eso de don Juan Carlos I, que fue el anterior rey, el rey emérito, y por eso se pone de Borbón, porque es de los Borbones. Legítimo heredero de esta dinastía histórica, que es la que se dice que es la legítima. Se quedó, consensuó en 1978 en este ámbito, ¿no? Y después la sucesión del trono seguirá. Esto es importante, porque hay muchas veces. Primero, el orden regular de primogenitura. El primero va a ser el rey. Pero cuidado, mientras no se cambie esto, el primero es el rey, que puede ser la primera, pero el problema, hay una segunda, que en el caso ahora actual, y si ahora viene un chico, pues cuidado, ya cambia, ya no es el primogenitura porque ya pone línea anterior a las posteriores, lógicamente, la misma línea al grado más próximo al más remoto, pero ya cuando estamos en el mismo grado que todos son hermanos, pues el varón a la mujer. Entonces, mientras no haya varón, mientras no se modifique esto, pues siempre va a ser la primogenitura la primera. Y dentro del mismo censo, pues la persona de más edad, en este caso la hermana mayor. Y el príncipe heredero desde su nacimiento, desde que se produzca el hecho que se origina el llamamiento, tendrá la dignidad de ¿qué? Pues de príncipe o princesa Asturias, que es lo que... Y cuidado, cuidado que muchas veces decimos, ¿solo desde el nacimiento? No, porque por ejemplo, aquí en España, tanto Felipe como en este caso Leonor, no ha sido príncipe ni princesa de Asturias desde su nacimiento. Ha sido desde que se produjo el hecho que originó su llamamiento, que fue a los 14 años o así normalmente. Entonces, cuidado que no solo es desde el nacimiento, puede ser desde el que se produzca el hecho de que origine el llamamiento, y así ha sido estos dos, desde que se acabó la dictadura y vino Juan Carlos I, los dos, Felipe y ahora Leonor. Bueno, y ahí extinguidas todas las líneas llamadas al derecho, las cortes. ¿Qué sucede si resulta que no tenemos nadie que suceda? De todas las líneas que acabamos de ver, se han muerto todos, o no hay nadie, o no ha tenido descendencia, etcétera, 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 y no tenemos ninguna línea que seguir. Entonces, ¿a quién le corresponde? Y esta, no sé, esta es de las que tendría que estar señalada porque ha caído varias veces. Le corresponde a las Cortes Generales proveer la sucesión de la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. ¿A quién le corresponde? ¿Al gobierno? No. ¿Al Congreso? No. Cuidado, a las Cortes Generales. Cuidado que estoy diciendo muchas veces Cortes Generales y en otros casos estoy diciendo Congreso, no es lo mismo. Cortes Generales es tanto el Congreso como el Senado, las dos, y con el Congreso solamente es el Congreso, que es una parte de las Cortes Generales. Eso sí que tenemos que tener en cuenta que casi siempre aparecen las Cortes Generales, pero muchas veces aparece el Congreso. Entonces tenemos que cuidado que no nos diga, cuando ponen las Cortes Generales, que nos ponga el Congreso porque está mal, ni cuando es el Congreso que nos ponga las Cortes Generales porque estaría mal también, ¿no? Y bueno, aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio con expresa prohibición tanto del rey como de las Cortes Generales, entonces quedan excluidas del trono para él y para todos sus sucesores. si ahora la siguiente, en este caso la mayor, la princesa, se casa, todavía es joven, pero bueno, se casa, y en contra de lo que diga su padre o lo que diga las Cortes Generales, ya sería reina la otra, su hermana. ¿Por qué? Porque excluye a sucesión a ella y a los hijos que tenga. Entonces sería su hermana. Es un poco lo que... Y las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona, tiene que haber una ley orgánica. Por eso cuando hubo la abdicación del rey Juan Carlos I no había habido nada antes y tuvieron que
parir rápido una ley orgánica. Estamos hablando de cuestiones importantes, por lo tanto tiene que ser orgánica. Y la reina consorte o el consorte de la reina, ahora en este caso es reina consorte es la mujer del rey. Cuando la princesa sea reina, el que será el consorte es el rey. Perdón, el que sea el consorte es el marido, porque va a ser consorte de la reina. Ahora, de momento, tenemos una reina consorte. Más adelante, si sigue así, que será así, pues, casi seguro, ¿no? El que se case con la princesa y que sea reina, pues él va a ser el consorte. Por eso tiene que poner las dos cosas. No podrán asumir funciones constitucionales. No podrán asumir funciones constitucionales salvo una, la de la regencia. Y la regencia es, por ejemplo, que muere el rey y la princesa pasa a ser reina, pero como es menor de edad, tiene que hacer todas esas cuestiones constitucionales, no ella, aunque sea la reina todavía, hasta que sea mayor de edad, sino la que es la regente, que sería su su madre, ¿no? Por eso en el artículo 51 nos pone que cuando el rey fuera menor de edad, que es lo que estaba comentando ahora, el padre o madre del rey y en su defecto el pariente mayor de edad próximo a suceder la corona, son los que entran a suceder, a ejercer inmediatamente la regencia hasta que cumpla la mayoría de edad, ¿no? Y después, si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad o imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, también entrará a ejercer inmediatamente la regencia, en este caso ya el príncipe heredero, lógicamente si ya es mayor de edad, porque si no fuera de mayor de edad, volveríamos al primero. Sería, en este caso, la reina. O sea, imaginaros que la princesa ahora tiene 19 años. Bueno, ahora mismo se aplica el primero. Porque imaginaos que el rey fuera el padre o madre, el rey y el pariente, o sea, y se muere el rey, ¿no? Entonces lo que hay, se nombra rápidamente regente la madre, porque ella es menor de edad hasta que tenga los 18 años. Pero imaginaros que ya tiene 20 años. Entonces el rey pues se vuelve loco, o se mata o lo que sea, pues directamente ya sería reina ella. Pero imaginaros también que el rey, es el que no que se mata, sino que se inhabilita para el ejercicio de autoridad. Pues en cierta medida, ¿no? Pero normalmente esto no se ha dado, ¿no? Pero normalmente podría ser temporal. Entonces, claro, hace falta alguien que le sustituya, que haga de regente. En este caso, como es mayor de edad ya el que va a ser rey o reina, pues puede hacer de regente la propia princesa, el príncipe heredero de la corona, es lo que quiere decir. Si no, volveríamos a lo anterior, sería la mujer, la consorte, porque la otra es menor. Entonces, un poco es lo que tenéis que ir barajando de cara a las posibles preguntas que haya. Igual que esta pregunta que ha habido muchas veces, imaginaros que existe ninguna persona que le pueda corresponder la regencia, porque resulta que se ha muerto el padre, la madre y la otra es todavía menor de edad, etcétera. Entonces, al final, tienen que ser las Cortes Generales los que decidan una, 3 o 5 personas que sean los regentes. Pues, si hay una, pues una, pero no puede haber dos porque si después no están de acuerdo, ¿cómo se dirime el empate, no? Por eso dicen una, 3 o 5, porque así siempre habrá una mayoría, ¿no? Y bueno, lo importante para ser regente de estos que elijan las Cortes Generales es que sea español y mayor de 18 años, mayor de edad que dice, ¿no? Y la regencia, ¿cómo se ejercerá? Por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Siempre en nombre del rey. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Bueno, aquí, no sé si me queda aquí un poco. Vale, vamos a acabar la corona y lo dejamos en las Cortes Generales para el próximo vez que nos veamos, o presencialmente, o como sea, ¿no? O incluso clase grabada. Vale, el artículo 60 ya nos dice que será tutor del rey, porque una cosa es la regencia para funciones constitucionales y otra cosa es la tutoría, el tutor para cuestiones personales de esa niña que todavía no tiene 18 años o esa adolescente que no tiene 18 años, para cuestiones ya personales, de capacidad ya de obrar personal, no para funciones constitucionales, que para eso está la regencia. Pero, como veremos, la madre puede ser regente y tutor también. Entonces puede ser para cosas personales y para que ya lo estaba haciendo y para las cuestiones constitucionales. Por eso será tutor del rey menor. Primero, puede ser porque el rey lo haya de hecho en el testamento del rey difunto,
pero tiene que ser mayor de edad y español de nacimiento. Si no, no valdría, ¿no? Según lo que ha nombrado. Pero también será el tutor el padre o madre mientras permanezcan viudos. O sea, en este caso, la reina consorte, si se muere el rey, pues podrá ser tutor, como hemos dicho, aunque también va a poder ser regente, va a poder ser tutor, pero siempre y cuando no se case. Si se casa ya no puede ser regente con otra persona. En su defecto le nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y tutor, salvo lo que acabamos de decir, padre o madre, en este caso la madre que habíamos dicho, o ascendientes directos del rey. Bueno, un poco es incompatible, lógicamente, esta tutoría, esta tutela, ¿no? Digamos, con cualquier cargo. No puede ser diputado y ser tutor de la princesa, ¿no? De la que va a ser reina. O eres una cosa u otra, tendrías que quitarte, ¿no? No puedes tener ningún tipo de cargo o representación política. Y el rey, que el que le proclama son las Cortes Generales, donde presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, así como respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades. Es el juramento que presta el rey. Y el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, o el regente y regentes cuando tienen que hacer esas funciones constitucionales, porque han tenido que ser regentes de ese príncipe o princesa en menor de edad, prestarán ese mismo, otro juramento, no, el mismo que el de fidelidad al rey, el mismo. Vale. El 62, estas nos cae muy a menudo y nos dice cuál de los siguientes no es o corresponden al rey. Sancionar y promulgar las leyes, que van a ser en 15 días, como veremos antes. Convocar y disolver las Cortes Generales el rey, lógicamente con el refrendo que corresponda de los ministros correspondientes, el presidente, etcétera. Convocar las elecciones, pero con refrendos. Estas todas son funciones que tiene, pero con refrendo, firmado por el ministro competente o el presidente del gobierno, o incluso el presidente del Congreso, como veremos ahora. Convocar el referéndum en los casos previstos en la Constitución. Proponer al candidato del presidente del gobierno. Este lo va a refrendar, como veremos, el presidente del Congreso. Lo firma con el presidente del Congreso, porque todavía no hay presidente y no hay gobierno. Y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones también. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, los ministros. Aquí a propuesta de su presidente, que lo va a firmar el presidente. Expedir decretos acordados en Consejo de Ministros para conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ser informado de asuntos de Estado y presidir en estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros, pero cuidado, siempre no. Cuando lo crea el oportuno o cuando se lo pida el presidente del gobierno, pero también cuando lo crea oportuno el rey. El mando supremo de las Fuerzas Armadas, el rey. El derecho de gracia, con arreglo del indulto, es el rey, pero nunca indultos generales, particulares. El alto patronazgo de las Reales Academias, el rey. Y el rey es el que acredita también a todos los embajadores y otros representantes diplomáticos. Van a acreditarse al rey. O representantes de extranjeros en España también van a estar siempre acreditados al rey, ¿no? En ese sentido. O sea, cuestiones que, como vemos, de relaciones internacionales, van a ir al rey. ¿Y a quién le corresponde dar o manifestar el consentimiento para obligarse internacionalmente por medio de tratados? Al rey. Pero cuidado, previa conformidad, como veremos, de las Cortes. No viene aquí, pero vendrá más adelante. Entonces, con conformidad de lo que diga la Constitución y las leyes, que van a ser las Cortes. Y después el rey corresponde la autorización de quién. O sea, ¿quién le corresponde declarar la guerra y la paz y hacer la paz? Al rey. Pero si nada más, no. Aquí sí que hace falta también la previa autorización de las Cortes Generales, no del Congreso, de las Cortes Generales. Y los actos del rey son refrendados, lo hemos dicho antes, yo ya lo he ido diciendo antes, por el presidente del gobierno o los ministros competentes, o en el caso del nombramiento del presidente del gobierno, por el presidente del Congreso. Eso tenemos que saberlo perfectamente. Y de los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden, no el rey. El rey no es responsable. Por eso no sirven de nada tampoco lo que firma el rey, porque van a ser responsables los que lo firman. Y el artículo ya 65, el rey es el que recibe dinero para una cantidad, un dinero, para poder sostener su familia, la casa real, y que lo va a distribuir él libremente, por eso le quitó la asignación económica a su padre. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los presupuestos del Estado, que se le da al rey. Para esto no hace falta para estas dos cosas no hace falta refrendo, son para las únicas dos cosas que no hace falta que firme ningún ministro, ningún presidente. Para lo demás sí, pero aquí no. O sea, para distribuir libremente su dinero, el dinero que viene de los presupuestos para su casa, para su familia, para la infanta, para la princesa, para su padre que se lo ha quitado, etcétera, no hace falta, es libremente. Igual que también es libremente el que el rey pueda nombrar y quitar libremente a los miembros civiles y militares
de la Casa Real. Para eso no hace falta tampoco ningún referendo. Por lo tanto, para todo lo demás sí hace falta referendo, y para estos dos, si nos lo ponen alguna vez, que no lo han puesto, por eso lo digo, no haría falta ningún tipo de referendo. Bueno, lo dejamos aquí en el título 3, llevamos casi 2 horas, el título 3 de las Cortes Generales. ¿De qué trata el título 3? De las Cortes Generales. De las Cortes Generales, ¿qué título es? ¿El 2, el 3, el 4? El 3. Y bueno, ya empezamos después con las cámaras, el artículo 66. Venga, pues os dejo aquí. Espero que os sirva la grabación. Lo bueno es que, aunque he ido un poco rápido, la podéis parar, volver, no sé qué, para intentar quedaros lo mejor posible e intentar seguir avanzando todo lo que podamos y la rapidez que podamos, porque la verdad es que tenemos mucha materia a lo largo de este año. Venga, ánimo y a seguir estudiando. Venga, hasta luego.